Epigenética y nutrición y sin más, bueno, arrancamos con el contenido para hoy. Ok, ¿cómo están? Buenas tardes. Antes que nada quiero decirles que, como le comentó, La Nutrición y sus Demonios es la web que inició justamente un compatriota suyo, un uruguayo, y hay varios uruguayos en la web. Y es curioso, es la primera vez que conozco Uruguay, pero ya tengo varios amigos de tiempo uruguayos. Y iniciamos justamente la divulgación para combatir justamente ideas pseudocientíficas, sobre todo en nuestra área que es nutrición, que abunda. Entonces, bueno, para mí es un honor y un gusto muy grande estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes. Sí, yo metí en mi está. No. Sí, pues. Me parece que no está seleccionada la presentación, Pablo, capaz. Sí. Está compartiendo la pantalla. Ahora. No, se sale, ¿no? Ahora sí, ya está. Este funciona. Ese sí, ese no venía abajo. Bueno, así que Sí. está. Me parece que es el cable que está fallando. Si no lo tocamos. ¿Cuál es tu cable? No, ese es de la caja. Tenemos otro cable. Habría que ver proceso o Es el problemas con cable. los controladores porque hoy, por ejemplo, Me quedo acá con el dedito igual. No. Perfecto. Ahí. Siempre. Ok, bien, ahora sí. Muy bien. Bueno, como seres humanos siempre somos curiosos, nos preguntamos el origen de las cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y nos vamos dando cuenta que combinando razas de animales podrían mejorar esto y también mejorar cosecha en el caso de las plantas. Es una especie de ingeniería genética más bien primitiva. No tenían fundamento científico, pero lo hacían y se daban cuenta que sí funcionaba. Recién, con los aportes de Mendel, podría ya empezar a hablarse de genética. Y aquí en la imagen están justamente Watson y Crick en el año 1953. Quiero comentarles que los números que aparecen abajo son la cantidad de tiempo que se maneja esa información. Bueno, en este caso hace 69 años, este año se cumplió 69 años, que se descubrió lo que sería la estructura de doble hélice de ADN. Pero este descubrimiento, por supuesto, antes de este descubrimiento hay otros aportes muy importantes, como por ejemplo el de Oswald Avery, quien diría que el encargado justamente de pasar la información genética sería el ADN y no las proteínas, como se venía pensando, y también los aportes de Chargaff respecto al aplanamiento de nucleótidos. Aquí hicimos una línea de tiempo, hay muchos aportes, pero resaltamos lo más importante para esta charla. Por ejemplo, en 1972, cuando Walter Fierce determina por primera vez la secuencia de un gen, que sería la proteína de un virus. En 1977 se da la lectura del primer genoma, el bacteriófago, que también sería un virus, y en el mismo año se da también el método llamado el método Sankey. En 1961 se da la primera determinación de alta resolución por rayos X de un ADN en forma B, que ya confirmaría lo que justamente hallaron Watson y Crick. Lo que me olvidé de mencionar es que gracias al aporte también de Rosalind Franklin con la fotografía 51,
En 1995 se da la secuenciación del primer genoma completo, en este caso de una bacteria. En 1996 algo que es muy conocido por gente incluso fuera del mundo científico, que es el primer mamífero clonado que es la abeja Dolly. Y en 1999 el primer cromosoma humano es secuenciado, que sería el cromosoma 22. Y ahora les doy inicio a la charla de lo que sería 2001, Odisea del Espacio. Por supuesto que todos esos avances en secuenciación fueron fundamentales para, en los años que siguieron, los principios de los 90 hasta los 2000, secuenciar un montón de genomas de muchos animales al mismo tiempo, de varios seres. Acá les traigo uno en particular, por ejemplo, que es el pez escamoso. Lo trajo, es simpático porque bueno, vive justamente acá entre nuestros tres países. Como dimos la charla el otro día en Argentina, ahora estamos en Uruguay, quizás algún día demos la charla en Paraguay, pero lo cierto es que este pez escamoso vive en aguas turbias, y ese fue uno de los primeros desafíos a los cuales nos enfrentamos, y es que empezamos a secuenciar varios genomas, y era obvio que entonces el ser humano, por la manera de ser tan excepcional, inteligente y diferente al resto de los seres de la Tierra, tenía que tener más código, más letras. Ese ADN tenía que ser más complejo para generar un ser más complejo. Bueno, nos llevamos la sorpresa, por ejemplo, que este pez escamoso, esta salamandra, tiene 20 veces más ADN que cualquier buen samaritano de esta sala, por lo cual la cantidad de ADN no es la respuesta en la complejidad del ser humano. La cantidad del contenido de genoma que tiene un ser se llama valor C, y bueno, se le llamó la paradoja del valor C, porque nosotros esperábamos entonces que los seres menos evolucionados o inferiores de alguna manera tuvieran menos información genética, y no es el caso, esta tiene mucho más. Así que después nos volcamos hacia el producto de esos genes, de ese material genético, que son las proteínas, y dijimos, bueno, está bien, el ser humano no tendrá más ADN, no hace falta más ADN, lo que pasa es que su ADN es mejor, codifica para algo mejor, productos mejores, debe tener unas superproteínas, deben tener los humanos respecto al resto de los mamíferos y el resto de los seres en la Tierra para ser superior. Acá les traigo C. elegans, es un gusanito de 1,5 centímetros transparente. Bueno, C. elegans tiene más o menos 20.000 genes, más o menos los mismos que tiene el ser humano. Esos 20.000 genes generan unos 220.000, 250.000 proteínas, más o menos la misma cantidad de proteínas que genera el ser humano. Y para si fuera poco, de esas 200 y pico de miles de proteínas, si uno las mira y las analiza y las compara con las humanas, se va a encontrar que hay un alto grado de homología en la mayoría de esas proteínas, por lo cual tampoco está en esta capa de información el hecho de que los seres humanos seamos de algún modo excepcionales, y fue de alguna manera una segunda paradoja a la cual nos hemos enfrentado. Tuvimos que esperar hasta el 2001, esto, fíjense, es súper reciente esta información, tuvimos que esperar hasta el 2001 para que un proyecto mancomunado de varios proyectos, de varios laboratorios mundiales, se juntaran y secuenciaran entonces todas las letras de lo que es el genoma humano. Salió en la tapa de estas dos revistas en el 2001, en Science y en Nature. Básicamente entonces lo que se hizo en ese momento fue determinar las letras, hablamos de adenina, citosina, guanina y timina, las 4 letras que componen el código genético. Bueno, lo que se hizo fue determinar entonces ese código, cómo estaba conformado, cuáles eran las letras que componían el código genético del ser humano. De nuevo, solo 21 años atrás que tenemos esta información. Por supuesto que en ese proyecto, en ese momento del genoma humano, salieron un montón de datos interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, era que de toda la cantidad de letras que tiene el ser humano en su código genético, son 3.000 millones, solo 5% se dedicaba a generar proteínas. Y había un 95% que no se sabía para qué servía. De hecho, durante mucho tiempo se les llamó ADN basura, hasta que parte de la comunidad dijeron, che, ADN basura es un poco mucho, vamos a llamarlo ADN no codificante, porque no codifica para proteínas. Pero bueno, durante muchos años hubo un vacío de para qué servía todo ese ADN que no codificaba para proteínas. Y la hipótesis mayoritaria era que era un resabio de la evolución, genes que sirvieron en algún momento y que después dejaron de servir, y que entonces quedaron ahí a la deriva, digamos, guardados en un espacio del núcleo donde ya no lo necesitábamos. Tuvimos que esperar hasta hace 10 años a otro proyecto mancomunado que se llamó ENCODE, que es la enciclopedia de elementos del ADN, para
volver a encontrar otras capas de información y caracterizar otras partes de nuestro código genético que tienen que ver con ya no la producción de proteínas, sino la regulación de toda esa producción de proteínas. Y no solo de proteínas, sino de otras moléculas accesorias que no les voy a nombrar en 2 segundos. Pero con este proyecto, y esto fue de vuelta solo hace 10 años, pudimos afinar esos datos, esos porcentajes. Solo 2,8% de esas 3.000 millones de letras están dedicadas a generar proteínas, solo 2,8%. Hay 8% de esas letras de ese genoma que van a estar dedicadas a hacer una suerte de plataforma de aterrizaje donde va a ir toda la maquinaria de lectura de ese genoma, ¿no? Hay una maquinaria que va a leer la información y va a transcribirla en algo. Bueno, toda esa maquinaria, hay 8% de las letras que son una especie de pista de aterrizaje para que esa maquinaria pueda engancharse donde tiene que engancharse y producir las proteínas que tiene que producir. Después hay un 32% de todas esas letras, muchísimo más que la cantidad que dedicamos para producir proteínas, que generan unas moléculas hermanas del ADN que se llaman ARN, que habrán escuchado muchísimo con la pandemia hablar de ARN. Bueno, 32% del código en humanos está dedicado a generar ARN y no ADN. En definitiva, una de las conclusiones de este proyecto es que el 80% del genoma humano se considera hoy en día funcional y hay un 20% que podría ser eventualmente ese resabio evolutivo que fue quedando y que ya no sé. Pero lo más importante de este proyecto ENCODE fue que por primera vez se sistematizó la información sobre varias líneas celulares y varios tipos de células de una capa nueva de información que se llama epigenética, que es una capa que está por encima del código genético, es decir, no modifica el contenido del mensaje que está en ese código genético, pero de alguna manera lo señala de forma particular. Ahora le vamos a comentar cómo, y lo más importante de eso es que varias de la información que viene de esa capa extra de epigenética es heredable, o sea que puede ser transmitida de generación en generación. Esto es solo una ventana para uno de los mensajes que queremos que se lleven hoy de acá, es lo reciente de toda esta información y que la manejamos como si hiciera años que sabemos de genes y editamos cosas y hacemos locuras. Pues miren, recién hace un mes salió en la tapa de Science este artículo Filling the Gaps. En el 2001, el consorcio que hizo el genoma humano, le quedaron 8% de las letras para secuenciar. No habían podido hacer las 3.000 millones. Durante esos últimos 21 años estuvieron trabajando, sigue trabajando el consorcio de ENCODE, el de genoma humano sigue trabajando, y el de ENCODE también está en fase 2. Bueno, recién hace un mes, el 1 de abril, se publicó, un mes y poquito, se publicó entonces el genoma completo humano por primera vez. Bueno, ya se preguntaron seguramente por qué tantos temas de cine, ¿no? Sobre todo Drácula. Entonces, Drácula, bueno. Por supuesto que este no es Drácula, Clinton. Bueno, no sabemos dónde dormía Clinton, capaz que tenía una... Vuelvo un poquito entonces a 2001, al momento de que tenemos el código genético, tenemos todas las letras, decimos, no, bueno, tenemos el libro de la vida, tenemos las letras que componen, tenemos el mensaje. Entonces era evidente pensar de que si tenemos el mensaje, si hay un problema en el mensaje que genera alguna patología, podemos ir, modificar las letras que haya que modificar y corregir esa enfermedad. De hecho, acá, en este momento no, fue en el 2001, Bill Clinton estaba anunciando en la Casa Blanca a todo el mundo con bombos y platillos que a partir de ese momento se iban a poder curar absolutamente todas las enfermedades y problemas de la humanidad. Si ven los titulares de las cosas que dijo, fue increíble. Por supuesto que saliendo de una pandemia se darán cuenta de que no hemos todavía, 20 años después, corregido todas las enfermedades ni todos los problemas de salud de la humanidad. Por lo cual, bueno, creo que se adelantaron un poquito. Y el problema justamente fue que en ese momento entendimos mal qué era el genoma. Lo entendimos como un set de instrucciones en el cual, parecido a un juego Lego, en el cual uno sigue ciertas etapas y siempre llega al mismo producto, ¿está bien? Y bueno, por supuesto que puede haber algún problema en las etapas, entonces uno va, corrige y dice, no, puse el techito antes, lo pongo después y ya corrijo algún problema posible. Y durante muchos años entonces entendimos ese genoma, ese código genético, como un set de instructivos, cuando en realidad se parece muchísimo más a un guión cinematográfico. Y para eso, para ilustrarlos, usamos esta película de Drácula, podría haber sido otra cosa. De hecho hay algunos autores, una autora que nos gusta mucho, que usa las obras de Shakespeare.
Pero lo cierto es que acá tienen, estas son dos versiones de Drácula, una de 1931 y de 1992. En esta primero ven a Lugosi haciendo del Conde Drácula, y en esta tienen a Gary Oldman haciendo en 1992 la otra versión. Entonces, acá lo que tienen que saber es que ambos directores usaron exactamente el mismo set de informaciones para generar ese personaje. Usaron el libro de Bram Stoker, usaron el mismo instructivo, y sin embargo, el resultado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una obra en 1931 que en 1992. Las capacidades técnicas son diferentes, los actores que tengo son diferentes, el dinero que tengo es diferente, lo que me deja hacer la sociedad en cuanto a atrevimiento, si se quiere, de plantear nuevos temas, también es diferente en 1931 y en 1992. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestro genoma. Dependiendo de un montón de factores externos, entonces pueden cambiar el producto final. ¿Quién es la epigenética entonces en todo esto? Es el director, justamente. Es aquel que recibe esa información y de alguna manera entonces va a modificar levemente el producto posible que genere ese código. Por lo cual, nuestra información en nuestro núcleo se parece muchísimo más y se maneja mucho más como si fuera un guión cinematográfico que un set de instructivos. Y para poder entender entonces de qué va la epigenética hay que introducir dos conceptos importantes, y uno de ellos es el tema de la compactación. El ADN, si uno agarra las 3.000 millones de bases, entre cada letrita hay 3,3 Armstrong, o 0,33 nanómetros para aquellos que son fanáticos del sistema internacional. Si ustedes ponen todas las bases de las 3.000 millones, 0,33 nanómetros una tras de la otra, van a generar un objeto de 2 metros de longitud. ¿Está bien? Ese objeto de 2 metros de longitud tiene que entrar en un núcleo que apenas tiene 6 micras de diámetro. Así que hay un nivel de compactación brutal. Pero eso no puede estar compactado de cualquier manera, porque yo tengo que poder acceder a esa información cuando yo quiera, en el momento que yo quiera y de forma rápida y eficiente. Si no, sería un caos, la vida no podría existir. ¿Está bien? Así que esto no puede estar de alguna manera compactado de cualquier manera. Entonces, lo que hay que entender justamente es que el ADN no está pelado, así suelto en nuestros núcleos, sino que está acompañado por unas proteínas especializadas que se llaman histonas, que ya van a aparecer cayendo ahora mismo. Esas histonas son complejos proteicos que forman un núcleo en el cual el ADN se enrolla y se genera lo que se llama la primera unidad de compactación del ADN, que es esto que está acá, que es el nucleosoma. El nucleosoma entonces son estos complejos de proteínas con alrededor los ADN. Esos nucleosomas van a ir interactuando entre sí en el núcleo, van a formar fibras cada vez más densas y mayores, y esto permite entonces que 2 metros de ADN lineal pueda entrar en un núcleo que tiene apenas 6 micras. ¿Está bien? Ahí tiene una fibra de ADN bastante compacta con sus nucleosomas. Por supuesto que esta información no puede estar, como les decía, guardada de cualquier manera. Ustedes en sus casas no guardan un pedazo de un libro en una estantería, el otro pedazo otro libro en otro y otro capítulo abajo de la mesa de la cocina. ¿Está bien? Está todo ordenado en un mismo lugar, saben dónde están las cosas. Esto pasa exactamente lo mismo. No podríamos organizar esa información de forma desordenada y después querer leerla e interpretarla a piacere. Por lo cual, si uno se abstrae, ahora lo que hago es abstraerme, ya no estoy mirando a nivel del ADN, sino que miro el núcleo desde afuera, miro todo el núcleo, y acá les estoy mostrando un núcleo de humano, bueno, este podría ser un humano, un núcleo de gallina y un núcleo de humano. Y los colores acá lo que se hizo fue que con técnicas de tinción se tiñó cada uno de los cromosomas con un color diferente. Entonces lo que pueden ver claramente es que cada cromosoma ocupa lo que se llama un territorio particular en el núcleo, no están todos entreverados, de hecho hay poco entrevero entre los nucleosomas, generalmente están en regiones bien determinadas. Pasa lo mismo con la imagen de humanos, que tiene un poquito menos de resolución, pero que se pueden usar técnicas computacionales para recrearlo de este lado. Cada color viene a ser uno de los cromosomas que tienen en el núcleo de un ser humano. Por lo cual la información está organizada desde arriba, no solo abajo, es ADN envuelto en los nucleosomas, sino también si uno mira el núcleo desde lejos. De hecho, y esto no es para que... ¿qué hice? No, estuve bien. De hecho, ahora les vamos a contar algunos detalles más sobre cómo está organizada esta información. Y el título lo digo yo, así No, está bien. Lo que siempre quiso saber sobre epigenética y nunca se atrevió a preguntar, así que si no querían saberlo, igual se los vamos a decir ahora.
Les decía que la información entonces se organiza en varios niveles de organización. Esto es lo que les mostraba hoy, un núcleo desde afuera con sus cromosomas en territorios, ¿está bien? No importan los nombres acá, lo que quiero que se lleven la idea es que la información está organizada y está organizada a varios niveles espaciales. Entonces tienen un núcleo entero, tienen los territorios cromosomales. Esos cromosomas van a estar organizados en zonas activas y zonas no activas. Las zonas activas a su vez van a estar organizadas en lo que llamamos dominios asociados topológicamente. Esos dominios asociados topológicamente están formados por lo que llamamos loops. Esos loops no son otra cosa que nuestros nucleosomas formando estructuras tridimensionales. También podemos bajar de esos loops entonces a lo que llamamos nucleosome clutches, que quiere decir nidos de nucleosomas. ¿Está bien? Esto es básicamente el tipo de estructura que tenemos adentro de nuestro núcleo. Así que ven cómo podemos ir desde el núcleo entero con su organización en territorios hasta el ADN pelado, todo en niveles de organización bien determinados. ¿Dónde entra la epigenética entonces acá? Acá tengo de nuevo entonces mi ADN pelado y acá tengo sus nucleosomas. La epigenética vienen a ser estas banderitas que están acá, que lo que van a hacer, van a señalizar de alguna manera ese pedazo de genoma. Esas banderitas pueden señalizar directamente el ADN, uniéndose a algunos lugares, a algunos residuos en particular, o pueden unirse directamente a los nucleosomas, como ven acá en este dibujo. La cantidad de modificaciones son muchas, estas banderitas lo que son en definitiva son pequeñas modificaciones químicas, existen de diverso, esto es solo para los más geek de la sala, los que son más, les gusta más la ciencia o están más adentro. Bueno, estos son los tipos de modificaciones que tiene el ADN o los nucleosomas epigenéticas. Hay desde metilaciones hasta acetilaciones, pasa un poco de todo. Lo importante es eso, que son pequeñas modificaciones epigenéticas que van entonces a marcar de alguna manera ese ADN para que se exprese más o se exprese menos. Una cosa fundamental que tiene que tener una marca epigenética para hacer una marca epigenética es que tiene que tener escritores, lectores y borradores. Es decir, tiene que haber una proteína que va a ir a escribir esa marca epigenética, tiene que haber un conjunto de proteínas que sepan leer e interpretar esa marca epigenética y tiene que haber otra que son capaces de borrarla. ¿Por qué? Porque yo les dije, la epigenética es lo que está respondiendo a las condiciones del entorno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se sabe que cuando hay riesgo, por ejemplo, por nuestra vida, una de las cosas que hacemos es secretar una proteína llamada proteína P en nuestra sangre. Eso ocurre justamente porque, por ejemplo, si suena la alarma de incendio, nos vamos a poner todos nerviosos y vamos a empezar a secretar esa proteína. Parte de eso es justamente porque hay todo un despliegue epigenético que hace que esa porción del código genético se marque en particular para generar mucha proteína P porque se está prendiendo fuego en el instituto y tenemos que salir todos corriendo. Pero llegamos a la puerta y era una falsa alarma y yo no quiero estar 5 horas así pensando que todavía no se pasó, ¿no? Tengo que rápidamente volver a mi estado basal. Entonces necesito borradores que vayan y borren esas marcas epigenéticas y digan, no, paren, ya no necesitamos tanto de esta proteína P porque no era un incendio, era otra cosa. ¿Está bien? Entonces, fundamental que existan entonces escritores, borradores, y para cada una de esas marcas epigenéticas hay 68 marcas epigenéticas registradas que se dan en los nucleosomas y entre 5 o 6 que se dan a nivel del ADN. Así que hay más de 70 y pico de marcas epigenéticas conocidas hasta el momento. Cada una van a tener entonces sus propios escritores, sus propios lectores y sus propios borradores, no importa, estos son nombres reales de sistemas reales, no importa, pero lo que les digo entonces es eso, que cada una entonces estas modificaciones van a tener esas marcas. Una cosa que tienen estas marcas epigenéticas, que les dije que hay más de 70 y pico reportadas, es que no todas ocurren en el mismo escala de tiempo. Hay algunas de esas marcas que se escriben y se borran mientras que estamos hablando ahora, es decir, son marcas que duran pocos minutos, incluso segundos, horas. Hay otras marcas que duran muchísimo tiempo, incluso duran tanto que pueden ser heredadas, pueden ser transmitidas del papá o la mamá hacia la progenie de tan fijas que están en ese código genético. Una de ellas en particular es esta, la 5-metilcitosina, que no es otra cosa que agarrar la citosina, que es la base normal del ADN, y cambiarle este hidrógeno que ven acá por un gruposito metilo. Si hacen esto, esta es la modificación epigenética, ¿está bien? Esta modificación epigenética es una de las más reportadas y estudiadas, hay muchísima información sobre esta, de hecho hoy en día hay técnicas de secuenciación muy baratas para poder determinarla, y lo que tiene es que es una marca epigenética que se da en el ADN y que justamente es una de ellas que muchas de ellas se ponen cuando
desarrollo embrionario se fijan y quedan ahí e incluso se pueden transmitir a la progenie. Así que bueno, nada, otra cosa que quiero decir además de esto del tema del tiempo, de que ocurren en distintos tiempos, es que también hay que tener mucho cuidado con este tipo de marcas epigenéticas porque justamente si hay una capa de información en la cual quizás nos diferenciemos del resto de las especies es justamente en esta capa de complejidad epigenética. Somos muy diferentes al resto de los seres en la Tierra. De hecho, eso es un gran problema porque no podemos usar los mismos organismos modelos que usamos para estudiar proteínas o para estudiar otras cosas, no lo podemos usar en epigenética porque una marca que es positiva, por ejemplo, en humanos puede no existir en levadura o ser negativa en ratón, o sea, tener un sentido completamente diferente, por lo cual, bueno, eso es algo que atender. Bueno, ¿y cómo se alcanza entonces a esta información tan compleja e importante como mencionó Pablo? Estas marcas, estos cambios epigenéticos, como él mencionó, requieren de vivencias traumáticas importantes que se ve que van pasando de generación en generación, mitigándose, pero van a pasar. Vivencias traumáticas, como él mencionó, que se incendiara ese lugar, ¿verdad? Que claramente no va a pasar, pero como veremos, otras también igual de traumáticas. Pero ¿qué pasa? Que, por supuesto, que el ser humano no puede ser una especie de estudio, ¿no? Eso éticamente no está bien, que se utilice a seres humanos como estudio, ¿no? Y en logística tampoco. Entonces, ¿cómo se llega a esta información? Sucede que lastimosamente en la historia nos encontramos con catástrofes grandes que terminan